través de YouTube. Hoy tengo un tema muy poderoso en el cual vamos a aprender de cómo manejar el miedo. El tema lleva como título Venciendo tu temor. Ustedes saben que hoy en día la sociedad, el mundo, vive completamente en temor. Anuncios de guerra, epidemias, enfermedades, conflictos internos, ya sea en la familia, ya sea en el vecindario. Todo eso nos lleva a vivir como sobresaltados, como que no podemos estar tranquilos. La misma naturaleza cuando se revela, los terremotos, el calentamiento global, todo nos lleva a un sinnúmero de situaciones que nosotros decimos, ¿y cuándo voy a tener paz? ¿Cuándo voy a tener tranquilidad? Bueno, déjenme decirles que en esta tierra podemos tener espacio de tranquilidad, pero la tranquilidad perfecta la vamos a tener cuando Cristo nos llegue a vivir con Él. Mientras tanto, en esta tierra, Cristo nos dice que debemos confiar en Él. Por eso dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, tú tienes una paz diferente. Y puede estar sucediendo lo que sea a tu alrededor y tú estás tranquilo. No porque no te afecte, sino porque tú confías en la promesa del Señor. Entonces, hoy yo quiero contarles dos casos en la Biblia donde al pueblo de Israel le faltó fe. Tenían temor de perder su familia, de perder sus bienes materiales, de que le destruyeran su cosecha y lo peor de todo, de que lo llevaran de esclavo. Entonces, yo quisiera comenzar con la primera historia. Vámonos al libro de Primera de Samuel, precisamente en el capítulo 17. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, para que podamos hablar de la historia de David con Goliat. Pero yo la quiero enfocar en la parte de cómo este pueblo le tenía miedo a este gigante, de cómo este pueblo se dejaba que lo humillara, que lo ofendiera. Y lo más grande, hermanos, no había nadie en todo Israel que quisiera enfrentar a este gigante. De hecho, Saúl era el hombre más grande de todo el pueblo y el mismo Saúl le tenía miedo. Entonces, cuando ustedes ven que alguien con sus palabras comienza a meterle miedo a las otras personas, las personas comienzan a creerse que es cierto, que no hay manera de destruir esa montaña gigante que está delante de ti, entonces aquí viene el factor fe. Cuando tenemos fe en Dios podemos vencer lo que sea, pero al pueblo de Israel, en las dos historias que les voy a mencionar, le faltó la fe. En este caso tenemos a un gigante que durante 40 días negociaba de todo al pueblo y nadie salía al frente. El mismo rey ya estaba en miedo, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios siempre tiene a alguien, Dios tiene una salida para cada situación. A veces en toda la multitud no hay un guerrero, no hay un valiente, pero Dios saca uno de donde no hay. Y la historia de hoy nos enseña claramente que Dios eligió a David con un propósito en la vida. Entonces, si leemos aquí, vemos cómo en la palabra de Dios, el papá de David le dice, mira, anda a visitar a tus hermanos. Los tres primeros hijos más grandes del papá de David estaban al servicio militar de rey Saúl. Y entonces dijo, anda a ver para que me traiga noticias de ellos, si están bien, llevarle comida, etcétera, etcétera. Entonces David va cumpliendo el mandato de su papá. Pero cuando se está acercando David al terreno de los israelitas, él oye a este gigante insultando al pueblo de Israel. Y a diferencia de los otros, David siente en su corazón ese espíritu guerrero de una ciencia de Jehová, ese espíritu de no tenerle miedo a nada. Entonces vamos a leer algunas de las palabras que David habla con el rey Saúl para que ustedes vean cómo Dios le usó. Dice aquí en el versículo 33 de Primera de Reyes 17 lo siguiente. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león
o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Con quién está contando David para enfrentar su Goliat? Para enfrentar su temor. David está contando con Jehová, diferente al pueblo de Israel, que no fueron en oración a Dios para que Dios le buscara una salida. Estaban todos atemorizados, le tenían miedo a ese hombre. Claro está, también hay que tomar en cuenta que el ejército enemigo era más grande que el pueblo de Israel, que todo el ejército de Israel. Por lo tanto, el temor era peor, porque decía, bueno, si solamente a este hombre le tenemos miedo, imagínense a todo el ejército, que lo cargan como abejas arriba y lo destruyan. Pero David le explicó al rey Saúl que ya él tenía experiencia de pelear contra gigantes. Señores, hay osos que llegan, cuando se ponen de pie así, hasta a 12 o 14 pies de altura, y David lo vencía en el nombre de Jehová. Entonces él compara a Goliat con uno de esos osos violentos y dice, no, el Señor me dará la victoria sobre él. Entonces, más adelante vemos ahí cómo él le dice, pues ponte mi escudo, ponte todo para que vaya a la batalla. David lo complace, pero da un par de pasos y dice, no, señor rey, yo no puedo ponerte, yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces, ¿qué va a hacer? No se preocupe. David, escuchen bien hasta dónde estaba la fe de David. ¿Cómo David, y la lógica nos lo dice a nosotros, cómo es que tú vas a enfrentar un gigante bien armado con 5 piedrecitas que tú coges de un arroyo? Militarmente hablando, y de acuerdo a nuestro análisis, David estaba loco, porque no es verdad que 5 piedrecitas van a destruir a un gigante bien armado, pero el problema no estaba en las piedras, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 40. Y tomó su callado en su mano, es decir, su vara de pastor, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vamos a la lógica humana. ¿Cómo tú enfrentas a un monstruo tan grande, bien armado, con 5 piedrecitas? Y dice que David fue al encuentro de él con esas 5 piedras. Y dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, y era rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso un perro para que tú vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. 2 errores que cometió Goliat. Número 1, minimizar a su enemigo, su oponente. Dice, no, este es un muchacho, mira, muchacho hermoso, y viene a mí con palo. Y segundo, otro error que cometió Goliat fue maldecir a David por sus dioses falsos. Señores, cuando usted maldice a un siervo de Jehová, usted tiene problemas con el Señor, porque ese es Dios quien lo defiende, ese es Dios quien pelea por él. Así que Goliat cometió 2 errores. Le voy a mencionar el tercer error peor que cometió. El primer error fue minimizar a David. No, hombre, este jovencito. Recordemos que David tenía algunos 18 años cuando se enfrentó a Goliat. Así que podemos inducir que Goliat decía, pero este jovencito no va a poder conmigo. Un hombre que estaba acostumbrado a matar guerreros de vasta experiencia. Así que tomó en poco a David. Pero otro error que cometió fue maldecir a David en nombre de su Dios. Y le dijo, ¿sabes qué, David? Yo voy a echar tu carne a los perros, y las aves se la van a consumir. Cuando David lo escucha, confiando en Dios, le dice en el versículo 45, entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos que David entiende que el pleito no es con él.
David entiende que la batalla no es con él. Él le dice al filisteo: tú has provocado a Jehová, al Jehová de los ejércitos. Y aunque tú vengas con jabalina, con todas tus armas, yo vengo en el nombre de Jehová. Yo te pregunto a ti que me estás viendo a través del Zoom y de YouTube y los que están aquí presentes. Cuando tú tienes un gigante en tu vida, ¿en el nombre de quién tú no te enfrentas? ¿Cómo tú enfrentas ese gigante? ¿En el nombre de quién? Porque aquí David dijo: yo voy en el nombre de Jehová, a quien tú has ofendido. Y entonces dice bien claro que David le dijo: yo voy a agarrar tu carne, te voy a matar, y entonces las aves del cielo la comerán. La historia continúa diciendo en el versículo 46: Jehová te entregará hoy mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Oiga, ¿dónde estaba la fe de David? Él no solamente le dijo: yo te voy a matar a ti, sino que dijo que también todos los soldados serían entregados en las manos de Jehová. ¿Hasta dónde llega la fe de este pastor que confió en un así, dice Jehová? Otro error que cometió Goliat, el número 3, que le costó la vida. ¿Sabe lo que hizo? Me dijo: no, este muchachito no va a poder conmigo. Se quitó el protector, hermanos, y dejó abierta su cara. Y es ahí cuando David ve la oportunidad, y mientras él viene con la lanza corriendo a David, David coge una de las piedras que había seleccionada, la pone en su onda y corre hacia el filisteo. Qué valor de este muchacho, pero como él dijo que iba en el nombre de Jehová, ese valor se lo estaba dando el Señor. Y cuando va y lanza la primera piedra, hermanos, la piedra le queda incrustada ahí mismo en la frente a Goliat. Y esa mole de algunas 600 libras cae para atrás. Y David aprovecha el momento, ¿y qué hace? Corre y coge la lanza del mismo Goliat y le corta la cabeza. Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿estuvo Jehová dirigiendo a David en esta acción, sí o no? Claro que sí. ¿Ustedes creen cómo es posible que la primera piedra que le lanza se le clava en la misma frente? Pregunto yo, ¿cómo es posible? ¿Por qué no falló el tiro? ¿Por qué efectivamente la piedra se le clavó en la frente? Te digo la verdad, hermanos, esa piedra la dirigió Jehová. David hizo la parte humana. ¿Cuál era la parte humana? David lanzó la piedra, pero la piedra quien la metió en la misma frente de Goliat fue el Señor, y le dio la victoria, no solamente a David, no, sino al pueblo de Israel. Entonces, en esta primera parte yo quiero preguntar: Goliat tiene el pueblo entero amenazado por un día, hermanos. Usted sabe que usted tiene un vecino 40 días diciéndole mala palabra y desafiándolo, y usted no puede hacer nada más verlo así por la ventana. 40 días. Eso hizo Goliat. Todos los días salía: ustedes, mándenme uno a pelear conmigo, si es verdad que tienen un guerrero. Ya Jehová lo abandonó, ya Jehová no es su Dios. Señores, 500,000 de personas le tenían miedo a un solo hombre. El pueblo de Israel era 500,000. ¿Y cómo que entre 500,000 no aparecía uno que peleara cara a cara con Goliat? Tuvo que venir David, dirigido por Dios, para enfrentarlo. ¿Y qué hizo? En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, yo te voy a cortar la cabeza, y las aves de los cielos van a comerse tu carne. Pero no solamente a ti, a los que andan contigo también. La historia me lo confirma. La historia bíblica me dice que una vez que Goliat cayó y David le cortó la cabeza, todos los israelitas le cayeron atrás al ejército, porque cuando ellos vieron que su gigante, que su héroe había caído, salieron corriendo. Y entonces los israelitas le cayeron atrás, hermanos. Lo que antes fue un temor, lo que antes fue un dolor de cabeza, lo que antes no dejaba dormir al pueblo de Israel, ahora Dios lo convirtió en victoria a través de su siervo David. Y yo pregunto: ¿qué es lo que no te deja dormir? ¿Cuál es el temor que tú tienes en este día? ¿Qué es lo que te tiene a ti, esa montaña, ese gigante como Goliat que no te deja dormir, que no te deja vivir en paz, que te tiene enfermo? ¿Cuál es tu Goliat que tú no puedes vencer? Yo te nombro en este día a ti como un siervo que en el nombre de Jesucristo tú lo puedes vencer.
Yo te digo a ti en este día que si tú tienes la fe que tenía David para vencer a Goliat, no hay obstáculo en esta tierra que tú no puedas vencer. Ahora tú necesitas tener la fe que David tenía en Dios. David le mandó un mensaje al pueblo de Israel: ustedes no tienen una fe práctica. Y ese es el problema de hoy en día. Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero creen en un Dios teórico. Y necesitamos creer en un Dios práctico. ¿Qué es creer en un Dios práctico? Lo que hizo David. David dijo: aquí no hay nadie que pelee contra él, yo voy a pelear. No, pero tú eres un muchacho. El mismo rey le dijo: pero tú eres un muchacho muy joven. Dice: yo en el nombre de Jehová voy para allá, porque si el Señor me dio el poder para matar osos, para matar leones, a este incircunciso, y me gusta esa palabra, que ni siquiera es del pueblo de Israel, a este incircunciso Dios lo va a poner en mis manos. Y así mismo fue, mis hermanos. Dios le entregó a Goliat en las manos a David. Pero recordemos, aquí el héroe no es David, el héroe es Jehová de los ejércitos. David solamente fue el instrumento. David hizo la parte humana, recogió la piedra, enfrentó al gigante, agarró una de las 5 piedrecitas, no la tenía seleccionada, agarró una, y cuando lanzó la piedra y se le clava en la frente a Goliat, ese gigante cae en el suelo y David completa su obra, le corta la cabeza. Yo te digo a ti que si en este momento tú tienes un Goliat gigante, que puede ser, por ejemplo, un problema financiero, puede ser un problema de matrimonio, puede ser un problema de crianza de hijos. Si tú tienes un Goliat gigante, yo te digo a ti, en el nombre de Jesucristo, pelea y vénselo en el nombre de Jehová, porque el Señor te va a dar la victoria. Vamos al segundo caso. Recuerden que les mencioné 2 casos. Yo le titulé Venciendo tu temor al tema, pero al temor colectivo y al temor individual. En el caso de ahora lo vimos los dos. Es decir, el pueblo, temor colectivo, le tenía miedo a Goliat, no podía ni hablar y no encontraba qué hacer en 40 días. Vino David y resolvió el problema con la ayuda de Dios. Ahora vamos a ver otro caso, hermanos, donde el pueblo también tenía un temor colectivo, pero Dios siempre tiene a alguien a quien sacar. Recuerden que Dios tiene gentes fieles a Él. Vamos ahora al libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. Otro acontecimiento del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, vamos a resumir la historia para poder destacar los puntos que quiero. Josué mandó a inspeccionar la tierra. Mandó 2 espías para que inspeccionaran la tierra. Durante 40 días ellos anduvieron por todos lados y supervisaron la tierra. Cuando regresaron de allá para acá, vinieron con una información positiva. Incluso dice la Biblia que 2 de ellos trajeron un racimo de uva tan grande que uno solo no lo podía cargar. Imagínense, qué diferente a los racimos de uva que nos venden hoy, que le cabe usted hasta en el bolsillo de Isaac, una librita le cabe. Esos eran unos racimos de uva gigantes. Y dice la Biblia aquí que entre 2 trajeron un racimo grande, porque ahí estaba la tierra que fluye leche y miel, como Jehová le había mencionado. Todo eso estaba muy lindo hasta que sucedió lo siguiente, hermanos: el informe de los espías. 10 de los 2 espías dijeron: ciertamente la tierra fluye leche y miel. Esto es en el capítulo 13 del libro de Números, capítulo 13. Y entonces 10 de los varones dijeron: sí, la tierra fluye leche y miel y es hermosa y es buena para que nosotros la habitemos. Si ustedes quieren ir conmigo, vayan entonces al versículo 27 del capítulo 13 para que vayan leyendo conmigo. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, es decir, el racimo grandísimo de uva que trajeron. Y luego siguen diciendo: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Aná.
Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Nótese que ellos traen una información mezclada. Es cierto, la tierra fluye leche y miel, pero hay un problema grande. Ahí están los hijos de Aná. ¿Y saben ustedes quién eran los hijos de Aná? Los gigantes. Lo mismo que enfrentó David con el gigante Goliat. Ahora aquí el pueblo lo va a enfrentar. Por aquí hay un detalle interesante, y es que los 10 espías mezclan la cosa buena con la mala y le dicen que aunque el lugar es hermoso y fluye leche y miel, y ahí le mencionan a los cananeos, a los jebuseos, que esas eran unas tribus enemigas del pueblo de Israel. En fin, ellos presentaron un cuadro negativo, hermanos. Se enfocaron en lo negativo, no en lo positivo. No se enfocaron en decir, sí, tenemos que sacarlo a todos, incluyendo a los gigantes, porque esa tierra nos la dará Jehová. Ah, pero ¿qué sucedió con el informe de ellos? Cuando el pueblo al principio escuchó el informe, estaban felices. Gloria a Dios, gloria a Jehová. Le enseñaron el racimo de uvas gigante, todo iba bien. Pero cuando ellos le dijeron eso, escuchen lo que sucedió. Caleb, dándose cuenta del problema que iba a pasar, dice en el versículo 30, Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero los varones, los 10, dijeron lo siguiente: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En este informe hay mentiras. En primer lugar, ninguno de ellos dijeron que los israelitas eran langostas. O sea, comenzaron a hablar mentiras, a decir cosas que no son. En segundo lugar, ellos dijeron que no iban a poder con ese pueblo. Claro, humanamente hablando, no iban a poder con el pueblo. Pero ¿quién era que lo estaba enviando? ¿Otro hombre igual que ellos? No, lo estaba enviando Jehová. Por lo tanto, ellos debieron de confiar. Por eso Caleb dice en el versículo 30: vamos y comemos la ciudad que Jehová está con nosotros. Pero que después que dijo eso, el informe de los 10 espías, ¿sabe lo que pasó? Vean lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Oigan bien, por el mal informe de los 10 espías, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto allá en el desierto, o cuando estábamos en la tierra de Egipto. Y todo murmuraba. Y entonces esto contribuyó a que Jehová se enojara contra él. Y entonces aquí viene la grandeza de Moisés, porque el Señor le dijo: ¿sabe qué? Ya estoy cansado de este pueblo, lo voy a matar a todos, y de ti voy a sacar una nueva nación. Y Moisés le dijo: no, no haga eso, Señor. Mira dónde estaba la humildad de este gran hombre, porque él podía predicar y decir: Señor, ellos fueron los que pecaron contra ti, así que sácame y de mí saca una nación nueva. No, Moisés no dijo eso. Moisés dijo: Señor, ¿cómo tú vas a destruir a tu pueblo? ¿Para qué van a decir los egipcios que quedaron allá vivos? ¿Y qué van a decir todos los pueblos que combatieron con nosotros durante el desierto? Que los sacaste de Egipto para matarlo. Señor, no haga eso. Ten misericordia de tu pueblo, porque tú le prometiste a Abraham que lo iba a entrar a la tierra de Canaán. Entonces, ¿cómo lo vas a destruir ahora? Oigan eso, Moisés enfrentándose a Dios por un pueblo tan mal agradecido, que quería matarlo también el mismo Moisés y que lo murmuraba. Pero ahí estuvo la grandeza de este gran líder, intercedió por el pueblo de Israel sin que ellos lo merecieran. Entonces dice la Biblia que Jehová cambió de opinión. Ahora, ¿qué sucedió? Y aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. Vamos a ver cómo Jehová trabaja con sus hijos. Miren en el versículo 26 cómo Jehová se enoja y dice:
Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Nótese que el Señor le dice a Moisés: ellos están quejando contigo, pero la queja no es para ti. Las quejas son mías. Yo me las tomo personal. Es de mí que ellos están hablando mal. Aunque ellos le dijeron a Moisés: ¿por qué no traíste el desierto, etcétera? Pero Jehová se las cogió con él y le dijo bien claro así. Y entonces en el versículo 28 dice Jehová: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le dijo que toda esa generación no iba a entrar a la tierra de Canaán. Dijo: de 20 años para arriba, todos van a morir en el desierto. Oigan, por esa murmuración. Por eso yo les digo a ustedes que hay que tener mucho cuidado con las murmuraciones, porque traen consecuencias fatales. Y entonces, en el versículo 30, le dice el Señor: vosotros la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué Dios sacó a Josué y a Caleb aparte? ¿Saben por qué? Porque en el grupo de los 12 que fueron a inspeccionar la ciudad, los únicos que hablaron bien, que tuvieron fe en Dios, que no le tuvieron miedo a los gigantes, que no le tuvieron temor a los enemigos del pueblo de Israel, fueron Josué y Caleb. Y entonces el Señor decidió bendecirlo. Aquí hay un mensaje para ti y para mí. Cuando tú le refieres a Dios, sin importar la multitud, porque hoy en día hay un concepto muy mal. La gente piensa que la multitud es la que tiene la razón. Y no es verdad que la multitud siempre tiene la razón. A veces un solo individuo o dos tienen la razón si están dirigidos por el Señor. En este caso se presentó a sí mismo. El pueblo entero le creyó a los 10. Comenzaron a hablar mal de Moisés, a hablar mal de Dios. Y Dios le dijo: no hay problema. Como ustedes hicieron eso, que querían regresar a la tierra de Egipto, yo lo voy a regresar. Yo lo voy a regresar. Todos van a morir en el desierto. Entonces, hermanos, el castigo fue grande. Eso es verdad. Ahora, yo les voy a decir algo. El hecho de que ellos no entraran en la Canaán terrenal no significa que se perdieron. Muchos de ellos se pidieron perdón a Dios y muchos de ellos están en la lista de entrar en la vida eterna, pero en la Canaán celestial. Ahora, no pudieron entrar en la Canaán terrenal todo lo de 20 años para arriba, porque ellos fueron los que se rebelaron contra Dios. Y Dios le dijo a Moisés: lo de 20 años para abajo, eso sí van a heredar la Canaán terrenal. Así que el Señor lo devolvió como castigo, y si fueron ellos para el desierto, 40 años de nuevo, señores, eso es increíble. Duraron 40 años para llegar a la frontera ahí. Nada más había que cruzar el río Jordán, y ahí estaba la tierra prometida. Pero por lo que hicieron, el Señor lo devolvió 40 años para atrás. Y en esos 40 años, entonces subieron los chiquitines, los que estaban pequeñitos, y ese grupo fue que el Señor les permitió entrar a la Canaán terrenal. Ahora, ¿dónde está el asunto aquí? En las dos historias que le he contado, tanto la de David con Goliat como la de los espías con el pueblo de Israel, vemos a un pueblo falta de fe. Vemos a un pueblo pensando en la parte humana y sacando a Jehová. Vemos a un pueblo que estaba desmoralizado, hermano. ¿Y por qué? Por el informe que se dio. En el caso de David fue diferente. David lo escuchó y reaccionó. Pero aquí los espías trajeron un informe mezclado, la verdad con la mentira, pero resaltaron más la parte negativa. Y eso hizo que el pueblo hablara más del Señor y de Moisés. Entonces, yo quisiera preguntarte: ¿cuál es tu gigante que tú tienes en este día? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es lo que te impide ser mejor esposa, mejor novia, mejor hija, mejor mamá, mejor profesional, mejor amiga? ¿Qué es lo que te lo impide? O sea, ¿dónde está el problema? ¿A qué que tú le tienes miedo? Porque estas dos historias nos informan a nosotros que con el poder de Dios no hay nada en esta tierra que no podamos vencer. Estas dos historias nos informan a nosotros que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos fe y confiamos en Él, Jehová nos da la victoria. Entonces, si yo estoy predicando para alguien que en este momento tiene, por ejemplo, un problema de salud, que entiende que no va para ningún lado, y ese es su Goliat,
o tiene un problema económico, una deuda, está perdiendo su casa después que hizo su préstamo, o tiene un problema matrimonial, un problema de un hijo, no importa el día tuyo en esta mañana. Yo te digo a ti que en el nombre de Jesucristo tú lo puedes vencer. Pero tú te tienes que poner en la mano de Dios, donde Dios te pueda ayudar a vencerlo, porque Dios no puede hacer la parte humana. ¿Qué hizo David? David recogió la piedra y se fue y enfrentó a Goliat, y el Señor lo ayudó y lo mató. ¿Qué hizo Josué y Caleb? Josué y Caleb dijo, no crean en ese informe, el Señor nos va a dar la victoria, y Dios es más poderoso que esos gigantes. Caleb y Josué le mandaron un mensaje positivo al pueblo, pero ya la cizaña estaba sembrada, hermanos. Ellos no escucharon a Josué y Caleb. ¿Y saben lo que querían hacer con Josué y Caleb? Si ustedes se ven la historia, ellos querían apedrearlo. Oigan bien, a los que estaban del lado de Jehová lo querían apedrear. ¿Hasta dónde había llegado ese pueblo? Ellos habían desechado a Dios. Querían apedrear a Josué y Caleb, porque Josué y Caleb dijeron, no, es verdad, es cierto que hay gigantes allá, pero nosotros en el nombre de Jehová lo vamos a vencer. Y le creyeron a la multitud, le creyeron a los 10 y echaron a un lado a los que estaban del lado de Jehová. Pero qué importante que esto yo pueda entender esto. Para Jehová bendecirte no necesita cantidad. Nótese que Jehová bendijo a David. Y en el otro caso, Jehová bendijo a Josué y Caleb. Señores, de 500,000 de personas que habían ahí, solamente fueron bendecidos ellos y su familia. Los demás, para atrás. Y murieron todos en el desierto, porque les faltó fe, porque desafiaron a Jehová, porque le faltaron el respeto al dirigente de Jehová, que era Moisés. Señores, 500,000 para atrás, a morirse en el desierto, por no creer. Y estos dos guerreros de Jehová, Josué y Caleb, junto con su familia, cruzaron el Jordán. Y los de 20 años hacia abajo fueron los que pelearon y sacaron a los gigantes, sacaron a todo el mundo. Pero ¿dónde está interesante? Si ustedes ven la historia, ya Josué y Caleb tenían como una edad de 80 y pico de años cuando cruzaron para allá. Y Josué le dice a Caleb, oye, tú no tienes que ir a pelear, deja que peleen los más fuertes y los más jóvenes. Y Caleb le dijo, no, el Señor me va a dar la fuerza y yo voy a pelear. Y Caleb peleó por su terreno, hermano. ¡Qué mensaje! ¿Qué significa eso? No importa la edad que tú tengas, no importa la edad que tú tengas, tú puedes en el nombre de Jehová vencer a tu enemigo. No importa la situación por la que tú estés pasando, tú necesitas saber que Jehová cuenta contigo y que tú cuentas con él. Entonces, el temor que tú puedas tener en este día, con la ayuda de Dios, tú lo puedes vencer. Hace tiempo que tú le estás orando a Dios por algo específico y todavía no te ha llegado la respuesta de Jehová. Entonces, enfrente ese temor y dile, Señor, dame respuesta sobre lo que te estoy pidiendo. Ayúdame a creer más en ti. Porque realmente estamos viviendo en una sociedad donde tenemos la vida en un hilo, hermanos. No sabemos cuándo vamos a morir, por lo tanto tenemos que estar confiados en Jehová. David, Josué y Caleb nos enseñan en estas dos historias que sí podemos vencer a cualquier gigante que estemos enfrentando, pero es con un, así dice Jehová de los ejércitos. Y yo quiero hacer un llamado, tanto a los que están aquí en la congregación como los que están a través del Zoom y de YouTube. Todos nosotros tenemos gigantes, hay que reconocerlo. Tenemos montañas que son difíciles de poder escalar. Situaciones que entendemos que es lo más grande que nos puede pasar, porque lo vemos desde el punto de vista de nosotros. Pero yo quiero decirle a cada uno de ustedes que nosotros tenemos un Dios más grande que una montaña. Tenemos un Dios más grande que Goliat. Tenemos un Dios todopoderoso. Y Él mismo es quien nos dice a nosotros, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo te voy a dar la victoria. El que te lo dice Jehová, tú tienes que creerle a Jehová. No, inclusive a mí como pastor, tú no tienes que creerme, porque yo también necesito la ayuda de Jehová como tú, para vencer mis gigantes personales. Tú tienes que creerle a Jehová. Jehová es el que te dice a ti, clama a mí, yo te responderé. Ve a la guerra en mi nombre. Y ahí está la historia bíblica. Cada vez que el pueblo de Israel iba a la guerra, si Jehová perdía.
Y cuando el pueblo iba a la guerra con Jehová, ganaba la victoria. ¿Qué nos deja entender? Que sin Jehová no vamos a ganar la victoria. La victoria la ganaremos con una sí dice Jehová. Pero tenemos que estar donde Jehová pueda bendecirnos. Tenemos que tener a Dios en primer lugar para que Dios pueda bendecirnos. Yo quiero hacer un llamado para que usted esté claro que no importa el temor que usted tenga, en el nombre de Jehová usted lo puede vencer. Así que vamos a ponernos de pie aquí en la congregación y vamos a hacer este llamado. Querido Padre que estás en el cielo, en este día hemos aprendido que tú eres un Dios grande para un ejército como para una sola persona. La historia de David con Goliat y la historia de los 12 espías nos demuestra a nosotros que cuando nos ponemos en tu mano no hay nada en esta vida que tú no puedas lograr a favor de cada uno de nosotros. Te presento esta iglesia, los que están aquí, Señor, los que están a través del Zoom y aquellos que están viendo el sermón a través de YouTube. Padre Celestial, ellos también tienen gigantes, tienen montañas que no pueden escalar. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú le derrumbes esos gigantes, Señor, que tú le quites esa montaña para que ellos puedan glorificarte y entender que adoran a un Dios real, a un Dios verdadero y a un Dios todopoderoso. Si te hemos fallado, Señor, si no hemos vencido a nuestros gigantes por falta de fe, te suplico que por los méritos de Jesucristo nos aumente la fe. Amén. Ayúdanos a tener victoria desde hoy en día en aquellos lugares donde hemos tenido derrota. Que podamos vencer en el nombre tuyo, Señor, porque para ti no es nada imposible. Oh Padre Celestial, no puedo dejar pasar esta oración sin pedir por los enfermos. Hay personas, Señor, que están en situaciones difíciles. Yo te pido, Padre, que tú pases tu mano de sanidad sobre ellos. Me acaba de llegar la noticia de alguien que acaba de perder a su madre. Tú más que nadie sabes lo doloroso que es perder la madre. Yo te pido, Padre, que tú le des fortaleza a esa familia que está en este momento con sus corazones destrozados porque su madre ha fallecido. Dale fortaleza, Señor, para que entienda que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, tú estás ahí para consolarlo, para darle fe y darle esperanza. Oh Padre Celestial, todo lo que estamos viendo nos dice que Jesús está a la puerta. Ayúdanos a prepararnos para irnos a vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.